Estamos aquí con Martín Pérez, presidente de CONFIEP, para conversar de esto y otros temas de la coyuntura política y económica nacional. Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso, y un saludo, como tú has dicho, a estos millones de empresarios y también trabajadores que en muchos casos no dejan de trabajar, estos empresarios que significan el 70% de la inversión privada en el Perú, no solamente los grandes, estos empresarios que están en regiones, estos empresarios que se autoemplean y que son en el fondo emprendedores y empresarios, y que a ellos les debemos en gran medida también la generación de empleo en el país, ¿no? Y que deben estar preguntándose, Martín, ¿cuál es la situación real? Hoy escuchamos una palabra de un exministro que debería merecernos, caramba, respeto, debería merecernos consideración. Ha sido una autoridad por mucho tiempo, no solamente como ministro de Economía, sino también dentro del Estado peruano, pero dice una cosa que se contrapone y se contradice con lo que hemos escuchado de otras personas igualmente respetables como el señor Torno, el señor Zavala y otras personas. Entonces, de tu punto de vista, tú que escuchas este dime y direte, ¿qué deberíamos pensar los trabajadores sobre estas cifras o el pueblo peruano? Yo creo que evidentemente hay un cambio cualitativo enorme entre las dos administraciones, la del presidente Humala y la del presidente Kuczynski. Nosotros siempre dijimos que la administración de Humala, el presidente Humala, le faltaba convicción para hacer las cosas. Siempre nos quejamos de que no nos recibían a los empresarios. Esto era muy complicado poder acceder a quienes definían las políticas públicas. Es evidente cómo se ha deteriorado la tramitología a lo largo de estos últimos 5 años. Creo que se han creado 13 instituciones nuevas, 23 programas, la burocracia se ha multiplicado, por lo tanto, ahora hay más gente entre la que tienes que decidir. Entonces, creo que se hizo mucho más lento el proceso de inversión en el Perú y el propio presidente Humala decía la tramitomanía o tramitología, ¿no? Si bien es algo que hemos acumulado a lo largo de los años, pero los últimos 5, o sea, fue un deterioro enorme. Yo creo que más allá de si son ciertas o no ciertas las normas, los números, yo no perdería un minuto más. Y si le pudiera dar un consejo a este gobierno es, vamos para adelante, que la gente está esperando resultados, ya olvidémonos del pasado. Yo no sé si el ministro Segura está en lo correcto o es Alfredo Torne el que esté en lo correcto. Dejemos eso, vamos para adelante. Creo que el país tiene muchos retos. El principal reto es generar empleo, que no lo estamos creando. Evidentemente, en los últimos años del presidente Humala, la inversión pública retrocedió. Y yo recuerdo cómo nos decía a veces, los empresarios no, les falta camiseta. Y yo les decía, pero si usted es el capitán del equipo, la inversión no viene por nacionalismo, viene por sentido común. La gente, la señora que quiere abrir una panadería o un chifa, un restaurante, los chicos que quieren abrir cabinas de internet, no van a apostar su dinero si es que saben que les van a robar porque la seguridad ciudadana no funciona. Entonces, creo que evidentemente faltó inversión. Siempre decía yo se pudo hacer mucho más, pero creo que ya no hay que continuar esta discusión. Es una discusión bizantina. Es un hecho y la primacía de la realidad nos indica que las cifras macroeconómicas no están como todos pensaron que iban a estar. Y ahora vamos para adelante y busquemos cómo generar este empleo para que los chicos que salen de las universidades, que salen de los colegios, encuentren empleo. Esa es la preocupación que tenemos que tener hoy día. Estás señalando algo que se ve en la calle y es cierta ansiedad o desesperación por resultados. Y esto ha llevado a que una última encuesta que comentábamos ayer y que está publicada hace unos días en internet de la empresa GFK, una encuesta nacional, asigna al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a su gobierno una aprobación de 52%, que puede ser interesante y buena, si la miramos como una cifra aislada, pero que, si la comparas con el mes anterior, ha perdido 10 puntos. Hay una caída de 10 puntos que no es poco. ¿Cómo es que esta ansiedad del pueblo peruano se debería estar, digamos, manejando por parte del gobierno para convertirla o para justamente resolver con acciones? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Todo hecho trabajo, sí, pero ¿cómo es que comenzamos a mover esta rueda de la economía nacional? A ver, evidentemente, pedir resultados en 90 días, creo que el presidente se adelantó 10 días en llegar a los 100, que es una barrera política, es una barrera que los analistas ponen, que es lo que se calcula que la gente espera.
Pero seamos honestos, nadie cambia un país que durante 5 años ha tenido una dirección en 90 días. Un país donde hemos visto situaciones que se mezclan una serie de cosas. Por ejemplo, la desgraciada situación de este señor Moreno, donde se mezcla corrupción, la corrupción de estos médicos corruptos que están en el sector, digamos, de la salud, con cosas que la gente siente. Es decir, no arregles el tomógrafo porque el negocio lo hacemos afuera. Esos no son empresarios, esos son sinvergüenzas. Esa gente que está aprovechándose del dinero y del dolor de la gente y de la necesidad de la gente. Y entonces la gente dice, oye, este es un acto de corrupción, pero además es con un hecho que yo lo siento todos los días, porque la gente siente que el tema en el sector salud no camina. O sea, creo que hay temas importantes que tienen que ser resueltos. Por ejemplo, ¿por qué los grupos más vulnerables de la sociedad, como los enfermos y los jubilados, tienen que hacer cola cuando hoy día por el teléfono transferimos dinero? O sea, acá falta acercarse de alguna manera inmediata al ciudadano con un tema de, digamos, una agenda digital pronto. O sea, hay cosas que se pueden hacer rápidamente. El tema de la seguridad. Creo que el gobierno todavía no llega a dominar el tema de las comunicaciones, o sea, de la comunicación con el pueblo, con la ciudadanía. Hay resultados en el tema de las recompensas, pero solo un grupo chico lo sabe, los líderes de opinión quizás, pero evidentemente el tema de la seguridad ciudadana no es un tema resuelto tampoco. Entonces tenemos salud, tenemos seguridad ciudadana. La economía, que tampoco... Se mezcló el tema con los panamericanos también, entonces se mezcló con el tema del fallecido, que desgraciadamente, y quiero decirlo una y mil veces, no existe en el Perú ni en el mundo un proyecto económico que pueda justificar la muerte de una persona. Y eso es lo que tenemos que evitar siempre a toda costa. Entonces, se le ha mezclado mucho al gobierno, ¿no? Se le mezcló la renuncia de otros asesores. Yo creo que es un momento. Espero que esto pueda revertirse. Creo que el gobierno tiene que tener quizás un poquito más de reflejos y reaccionar más rápido, pero también es cierto que la gente tiene un tiempo. Entonces el tiempo se le va achicando al gobierno y creo que tienen que tomar buenas medidas. Los ministros creo que son individualidades muy interesantes, pero creo que los niveles 2 y los niveles 3 todavía tienen que consolidarse. Y quizás ahí también pueda haber gente del gobierno del presidente Humala. No estoy diciendo que se cambien, pero sí creo que tienen que alinearse todos los intereses. Son dos visiones de gobierno absolutamente distintas. Muy bien, has señalado el tema de Carlos Moreno, que tiene que ver con el asunto de salud. Pero, claro, las personas en la calle también están preocupadas o ansiosas porque estos errores de lo que estamos hablando, los que tú señalas, no vienen de la oposición política, vienen del interior del gobierno y vienen del presidente de la República, porque es el presidente Pedro Pablo Kuczynski, un hombre inteligente, valioso, muy importante para el país, para la economía, el que nombra al asesor, el que le da las prerrogativas, el que pone a los otros consejeros. Es él el que, digamos, mete la pata, por llamarlo de una forma, y ahora es él el que le dice al presidente del Consejo de Ministros, bueno, usted encárguese de resolver mi problema y también el suyo y de sus ministerios. Entonces, es un poco una preocupación que la gente tiene, digo, oye, ¿estamos en la dirección correcta o no estamos en la dirección correcta, ¿no? Porque lo que tú señalas es una suerte que todo se ha juntado, ¿no es cierto? Pero se ha juntado en el lado del Ejecutivo, en el lado del gobierno. Si a esto sumas, Martín, lo que pasa con la bancada de gobierno, es decir, que no hay una conexión, lo ha dicho Fernando Zavala hace unos días, no hay una conexión adecuada entre el gobierno y esta bancada pequeña, pero importante, no existe. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, a ver, ¿el gobierno está entendiendo en realidad la gravedad de la crisis que tenemos delante? ¿O de repente esto es algo que tiene que ver con los programas de televisión, con la gente que hace columnas, con la oposición que le quiere hacer la vida imposible, y la cosa está más o menos bien? Alfonso, evidentemente el gobierno está asentándose. O sea, puede estar tardando quizás un poco más, pero démosle el beneficio de la duda. ¿Quién en el Perú tiene un equipo para gobernar al día siguiente que es elegido? Muy poca gente. Quizás ningún partido político. Este es un partido político chiquito, quizás
ha estado desde la, digamos, elección pasada, pero no es un partido político articulado. La bancada es una bancada importante de personalidad, son 18 personas, que es además un gobierno que no tiene una mayoría, es decir, yo por lo pronto, hace muchos años no he visto un gobierno con una situación como la actual, donde el esfuerzo, la negociación política es enorme y de todos los días, ¿no? Creo que, no sé si fue el primer ministro o alguien hizo una autocrítica y dijo, sí, pues quizás no fuimos lo severos que debimos ser revisando al señor Moreno. Porque el señor Moreno viene de varios gobiernos, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con algunos actores políticos y me decían de cierta molestia en el fujimorismo. Decían, nos han presionado todos por el tema de las facultades y después se demoran 8 días en publicar la norma. Sí, yo creo que al gobierno todavía le falta, está terminando de asentarse, creo que está en la dirección correcta y tienen que mostrar resultados pronto, ¿no? O sea, el tiempo se achica, la capacidad de cometer errores es menor, es un gobierno que no tiene una mayoría en el Congreso y que le va a costar esta coordinación política del día a día. Es, creo, realmente una coordinación política del día a día, ¿no? Hay una encuesta de GFK, la que comentamos al principio del gobierno. Hay una de las preguntas. 53% percibe que PPK amigo, Pedro Pablo Kuczynski, gobernará a favor de las grandes empresas y no de los más humildes. Y esto va siendo así y va creciendo. ¿Por qué es que hay esta sensación de Pedro Pablo Kuczynski que está pegado al gran empresariado y no a las necesidades del país, que está más bien en el Perú profundo? ¿Qué piensas tú? A ver, yo lo que quisiera de alguna manera es compartir la posición de CONFIEP. Nosotros desde CONFIEP creemos que lo que el país necesita es trabajar en una agenda social. Nosotros creemos que si vamos resolviendo los temas del ciudadano de a pie, vamos resolviendo los temas de los empresarios. Los empresarios, antes que nada, somos ciudadanos. Y cuando hablo de la agenda social, estoy hablando también de competitividad. Y quiero decirte, Alfonso, si nosotros tenemos chicos mejores educados y hablamos de educación, serán trabajadores con mayores posibilidades de progreso, con mayores ingresos, las empresas serán más competitivas. Y si hablamos de la salud igual, si los trabajadores son atendidos adecuadamente, trabajarán más, tendrán más capacidad de generar la propia riqueza, podrán atender a sus familias, podrán ser mejores familias. Si arreglamos el tema de la justicia del ciudadano de a pie, estamos arreglando el tema de la justicia de los empresarios. Si arreglamos el tema de la seguridad ciudadana, para ti, para mí, en nuestras casas, estamos arreglando el tema de la seguridad también en las empresas. Por lo tanto, lo que creemos que debe hacer el gobierno es enfocarse a resolver los problemas que atañen al ciudadano. Eso es lo que le llamamos agenda social: educación, salud, justicia y seguridad ciudadana. Yo te voy a decir lo que queremos los empresarios, que es lo que la gente, en el Perú, la cantidad de emprendedores, como muchos de ellos se autodenominan, que en el fondo son empresarios. La diferencia entre el emprendedor y el empresario, en términos de percepción de quienes están en esta aventura, es cuánta gente contratas. Si tú tienes 2 o 3 empleados, te sientes más emprendedor, pero si ya tienes 4, te sientes empresario. Si tienes un negocio, te sientes emprendedor. Si tienes 2 cabinas de internet, ya te sientes empresario. Es casi el tamaño. Los problemas y las necesidades son las mismas. ¿Y qué le dice la gente en general al Estado? Déjeme trabajar. Ya pues, desde lo que le dicen al policía: jefe, deje trabajar, hasta lo que le dice al policía municipal: jefe, déjeme trabajar. Lo que nosotros queremos en el país es que sea más fácil poder invertir, que sea más fácil generar empleo. Y creo que aquí nos estamos olvidando de una pieza que es fundamental, que es los gobernadores regionales y los alcaldes. Gran parte de los problemas de tramitología están justamente en las regiones y en las municipalidades. Y tenemos que decirle a los gobernadores y a los alcaldes: ustedes son responsables de generar empleo también. Hace unos días estaba en Huancayo y hay un nuevo centro comercial, se han invertido 280 millones de soles, 1.500 empleos nuevos para los huancaínos,
y lleva 45 días bajo revisión de INDECI. Ese centro comercial que yo vi podía estar en cualquier capital de América Latina y te aseguro que tiene mejores condiciones de seguridad que la propia municipalidad y que el gobierno regional. Entonces, ellos también tienen que ser actores de la generación de empleo. De lo contrario, va a ser muy difícil que el país despegue. Ahora, eso que tú señalas, Martín, creo que muchos peruanos lo estamos viendo, ¿no? No hay que ser, digamos, un lector de diarios tan asiduo para darse cuenta de una u otra forma que el problema, de otra manera traducido hacia el hombre en la calle, es más o menos el que tú señalas. La pregunta viene por si la imagen que el gobierno está transmitiendo ahora empata con esa necesidad que tú has señalado, con ese tipo de identificación de problemas, ¿no es cierto? Cuando tú miras a un presidente de la República que baila, que hace como bromas, que hace gimnasia en Palacio de Gobierno, y eso la gente lo ve y va viendo que el problema no se resuelve en la calle, entonces, esto estilo Kuczynski, que algunos han aplaudido al principio como diciendo es la personalidad de un hombre nuevo, más bien habría que agradecer que haya una persona así, con ese ánimo, a los 78 años, lo cual tiene cierta parte de verdad, pero claro, también contrasta, ¿no es cierto?, con lo que estamos viendo en las Bambas, lo que estamos viendo en, digamos, esta situación de corrupción, de salud y otras situaciones en el país que no se resuelven. Entonces, ¿no te parece que existe como una suerte de falta de identificación de lo real? No sé si es en el presidente solamente, pero cerca del presidente, porque no permite que vea, digamos, esto que tú estás identificando como aquello que todos vemos también. A ver, yo creo que el presidente Kuczynski tiene un estilo particular, ¿no? Pero es un estilo, si bien es diferente, es campechano a su manera. O sea, es una persona auténtica. Él baila porque tú ves que le nacía las ganas de bailar. Y hace no está fingiendo, es él. Y hace lo que él quiere hacer. Así es. ¿No? Y lo que cree que es correcto. Ajá. ¿No? En algún momento alguien me preguntó y el presidente dijo tal cosa. Bueno, sí, pues es que a veces los políticos no podemos decir todo lo que pensamos, ¿no? Entonces es a veces demasiado políticamente franco, ¿no? Creo que eso también es parte de la personalidad, que yo la respeto y creo que yo estoy en el grupo de quienes creen que es un político distinto y por lo tanto la gente lo quiere porque se da cuenta que no es tan político, ¿no? Esos políticos que todo el tiempo dicen todo lo que tienen que decir y a veces no tampoco están respondiendo lo que la gente quiere. Pero tu pregunta tiene dos partes. Una es el estilo de ser, su personalidad, lo cual es distinta, y lo otro es el resultado. Yo creo que lo que tienen que hacer es que les empiece a acompañar los resultados. Creo que hay algunas posibilidades de hacer cosas pronto y hay otras cosas que se van a demorar, ¿no? Creo que evidentemente les ha explotado todo en una sola. El tema del CIS, por ejemplo, ¿no? El tema del CIS es un escándalo, ¿no? Pero no es un tema de este gobierno, es un tema del gobierno anterior. Si todos decimos que en el Perú hay 22 millones de pobres y el Perú tiene 30 millones de habitantes, deberían haber no más de 6.600.000 personas en el CIS. Y se dice que hay 17 millones, esto es un escándalo. Pero no es un escándalo de corrupción en este gobierno, es un tema que le está explotando a este gobierno, pero que es un escándalo de corrupción del anterior gobierno probablemente. O que alguien del anterior gobierno venga y nos explique cómo puede ser que hayan 17 millones. ¿Y por qué no lo dice el gobierno, Martín? Porque esto que tú señalas que es algo lógico, ¿por qué el gobierno no dice esto es un problema estructural, complejo, gravísimo, que tenemos que denunciar a la opinión pública para que nos ayuden a entender primero que hay que resolverlo? Porque si no da la impresión de que de repente entra la ministra de Salud o alguien a hacer una poda hasta política. Pero si no se entiende lo que está pasando, ¿cómo podemos ayudar desde la opinión pública a soportar, a apoyar a un gobierno que no te cuenta la realidad del problema? Ese es uno de los problemas. Lo que hemos encontrado en realidad, el caso de Arana, lo que muestra es De Moreno, perdón, lo que muestra es una pista de corrupción tremendamente complicada, sumamente, o sea, es un negocio asqueroso de un grupo de personas que lucran con la salud de los peruanos, pero se roban la plata de los impuestos nuestros para sus clínicas privadas. Es una locura. Y eso explota también y se indigna a la gente cuando ve lo que pasa con las farmacias. Otro gran problema. O sea, tú sientes que ahí otra vez hay un grupo de personas
que están haciendo algo que es inmoral, pero es una barbaridad. Y la pregunta es, ¿quién nos defiende a los ciudadanos? Porque si eso está pasando hace años, y lo ve ahora este gobierno nuevo, justamente porque es nuevo, tiene la oportunidad de sacar el fusil y decir, a ver un momentito, vamos a hacer acá justicia. Y no lo está haciendo. Yo siento que a veces el gobierno no es lo contundente que debería ser con zanjar con el pasado. Y decir, esto es lo mío y esto es lo que le corresponde a los otros. Pero a raíz de lo que has dicho, quiero aprovechar esto, Alfonso, y decir, el tema de Indecop y la concertación de las farmacias es una conducta empresarial reprobable. O sea, los empresarios honestos no concertan. O sea, en el fondo, tenemos que deslindar con estas conductas empresariales equivocadas. He preguntado qué es lo que ha pasado. Me dicen que esto viene desde la época del 2008, donde en Chile, los que eran dueños de las farmacias, de las cadenas, se declararon culpables y entonces Indecopi también inicia una investigación en el Perú, ¿no? También he tomado conocimiento que los actuales accionistas y propietarios de estas farmacias, prácticamente en su totalidad, excepto una o dos, son distintos, ¿no? Pero sí creo que tenemos que deslindar con esta actitud, esta conducta empresarial absolutamente incorrecta, ¿no? ¿Es un problema de comunicación del gobierno cuando ve los problemas y se demora en reaccionar y contárselos a la opinión pública? A ver, yo conversando con un analista político, llegamos a una conclusión y dijimos, quizás el gobierno está tomando lo que podrían ser los tiempos empresariales, los tiempos de reacción empresariales, y no los tiempos de reacción políticos. Es decir, yo recuerdo al presidente García, que le podremos decir o podremos cuestionar muchas cosas de él, pero por quien yo tengo un aprecio especial, yo he sido ministro de él, tenía una capacidad de reacción inmediata. O sea, había un problema, ¡pum!, cortaba y siguiente tema. Yo creo que a veces el gobierno se toma un poco más del tiempo que debería, ¿no? Y nuevamente, creo que tiene que ir diciendo, el tema del CIS es un escándalo. Yo estoy de acuerdo con el CIS, porque creo que hay una función social que le corresponde al Estado. Y hay que proteger a los 5 o 6 millones de peruanos que no tienen cómo atenderse. Que estén en una situación vulnerable. Eso hay que hacerlo y hay que decirlo y que quede claro. Nosotros como sector privado sí creemos que hay un rol del Estado de proteger a quienes están en una situación vulnerable. Pero que me expliquen, por favor, cómo hemos llegado a 17 millones. Que me expliquen, por favor, cómo es que algún congresista que explicarán, espero en su momento, pudo haber estado digamos, dentro de los alcances del CIS. Y en 17 millones tiene que haber mucha gente más, muchísima gente más. Y quiero decirte algo más, Alfonso. Hoy día el CIS termina siendo un elemento de desinformal, o sea, que ayuda a la informalidad. La gente hoy día le dice a los empleadores, jefe, no me pongo en planilla porque pierdo mi CIS. Y el CIS no está diseñado para esos trabajadores. Entonces tenemos que hacer una adecuada revisión de cuáles son los procesos, los procedimientos y que se cumpla. Porque lo contrario, la gente no va a querer estar en planilla porque sí aprecia lo que es el CIS. Nosotros, como tú sabes, Alfonso, vamos a las regiones, a provincias, 1 o 2 veces al mes. Y evidentemente nos aboca mucho el tema de salud. Que dicho sea de paso, frente a los rumores de que se quiere llevar bajo, digamos, la tutela del MINSA, nosotros tenemos 2 reflexiones. Una es que sí tiene que haber en el país una política unitaria de salud y de salud, la institución, que es una institución donde hay 12 millones de asegurados, que son con aporte de los empleadores. No hay un sol de subsidio ni nada. Son dinero que llegan de los empleadores a salud. Y que no se les descuenta. Sí nos preocupa que pase como está, en las mismas condiciones, al MINSA, bajo, digamos, la tutela del MINSA, porque puede haber una tentación nefasta de meter la mano, de utilizar recursos de salud para cubrir espacios del CIS. ¿Por qué, si es lo que tú señalas, y además es importante, digamos, reconocer que los dineros del Seguro Social son un aporte de las empresas, ¿no es cierto?, del empleador, ¿por qué no tiene un carácter más de
empresa privada, de servicio mucho más eficiente, mucho más presente la gestión ejecutiva, ¿por qué se ve como si fuera parte de un aparato burocrático y por qué no ha tomado justamente la empresa privada un mayor protagonismo dentro de la conducción y gestión del Seguro Social? A ver, quiero ser bien preciso. Alrededor del 75% de los recursos de salud vienen del sector privado. Un 25% vienen del sector público. Sin embargo, hay algunas diferencias notables, odiosas, de aportaciones. Todos los servidores públicos que están en el CAS pagan 30% de la UIT. O sea, 30% de 3.700, me parece. No pagan un 9% sobre su sueldo. Quienes están en el pliego salud y educación pagan 60% de su sueldo. Pero mis hijos y sus hijos y tus hijos, todos se enferman igual. O sea, no hay motivo por el cual el Estado pague mucho 400 millones de soles, deja de percibir de salud por esta situación. No. Eso no debería ser. O sea, hay una suerte de privilegio por ser empleado del Estado, porque el Estado como empleador de ese grupo paga menos que un privado. Es un privilegio que se toma el Estado. Y somos seres humanos los dos que nos enfermamos igual. Y las dos familias se van a enfermar igual. Pero ahí hay 400 millones de soles, ¿no? La ley que determinó el Congreso, en la cual Confiep se opone y se opuso casi únicamente, le ha costado más o menos de salud 5.000 millones de soles. Cuando hablaba con Virginia Bafigo, me dijo 5.000 millones de soles. Solo para el tema de infraestructura podría significar duplicar las camas que hoy día tiene salud. Es una barbaridad de plata, ¿no? Entonces, creemos que tenemos que buscar una solución para salud y debiera ser manejado más como privado que como un público, pero desde la época del presidente Belaúnde se utilizaba el dinero de salud para otras cosas que no necesariamente era de salud, ¿no? Entonces, sí creemos que tenemos que fortalecer esa salud, complementar en términos de políticas de salud lo que hace el MINSA con lo que hace salud. Salud es la única institución en el Perú donde hace trasplantes de hígado, trasplantes de córnea hay varios, trasplantes de riñones, o sea, toda la capa compleja la hace salud y la hace muy bien. Y para quienes a veces se asustan de que el sector privado hable del tema de salud, quiero decirles lo siguiente. De las prestaciones de salud, es decir, de todas las atenciones de salud que se hacen en el Perú, el sector privado es el 5%. No hay forma, no hay ninguna razón por la cual alguien debe preocuparse porque el sector privado esté de alguna manera preocupado por la gente de salud. Queremos lo mejor para nuestros trabajadores, para los hijos de nuestros trabajadores, y no lo estamos todavía consiguiendo a lo largo de los años. Esto es un tema que va a tardar muchísimo. Con pena, tengo que decir, que voy a los hospitales de salud. Se ha hecho una importante renovación de equipos, pero, por ejemplo, hay un tomógrafo en Cajamarca. Voy y pregunto, espero que trabaje 24 horas. No, señor, hasta la 1 nomás. ¿Por qué? Porque no podemos contratar tecnólogos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que resolver esos temas al estar dentro de FONAFE, que no digo que necesariamente esté mal estar dentro de FONAFE, pero que tienen que haber medidas que le permita de salud brindar los servicios que necesita, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer, creo que hay mucho por hacer en el MINSA también. El MINSA tiene muy buen sistema de contención, digamos, en la primera capa, en la capa donde la gente va a las postas y para resolver los temas más básicos. Y hay que complementarla con el salud, pero son presupuestos separados, porque si no, de lo contrario, se va a deteriorar muchísima la capacidad de poder atender a los trabajadores, que es lo que a nosotros nos interesa en primera línea. Por supuesto que todo el Perú tiene que recibir los mejores servicios y cuidados de salud. Claro, pero y ahí regresamos al otro tema, que no seremos un país viable si es que el 70 o 75% de los trabajadores son informales. Ya, ¿y cómo se trabaja el tema de la formalidad? Porque seguimos con la informalidad, no vemos medidas aún, se le ha dado al gobierno facultades, siguen esperando, ha prometido el señor Zavala que para el 15 de noviembre o por ahí va a estar lanzando un paquete de medidas, pero sigue esperando. ¿Cómo es que deberíamos de pensar en esa formalización? No parece. A ver, yo creo que el tema de la formalización pasa por, o sea, no es solamente bajar el IGB, no es solamente hacer más sencillo ser formal, que creo que es
el alma del problema es muy complicado ser formal y es muy rentable ser informal. Es muy rentable ser informal. Totalmente, no pago nada. O sea, y tengo todo. compito en una, digamos, en una plataforma mucho más amigable, ¿no? Entonces uno es formal y entonces te vienen las multas, te vienen todos los problemas. Entonces hagamos que sea más fácil ser formal. De manera que podamos combinar la formalidad económica con la formalidad laboral. Ser informal laboralmente es un infierno. O sea, es gente que no tiene vacaciones, gente que gana por debajo del sueldo mínimo. Y que esté claro, no es que ganen el sueldo mínimo, hay cientos de miles de personas que trabajan que ganan por debajo del sueldo mínimo. No tienen seguro de salud, no van a tener una pensión cuando sean mayor. Es inmoral que no hagamos el máximo esfuerzo para que la gente salga de la informalidad. Bueno, digamos que para ir cerrando, Martín, este gobierno, la persona que esté en su casa hoy día es un día feriado. Tú representas a los empresarios privados en el país. ¿Cómo debería estar hoy día feriado mirando este padre familia, esta madre familia en el país? ¿Las cosas van a mejorar desde tu punto de vista? Hay un camino, hay que tener y pedirle a las personas paciencia en realidad, que el camino es el correcto, el rumbo del gobierno es el correcto. Los empresarios por defecto somos optimistas. Nosotros somos optimistas, creemos que el país va a ser un mejor país dentro de un año que de lo que es hoy. Y estoy seguro que será un mejor país dentro de 5 de lo que es hoy. De eso no tengo ninguna duda. El Perú tiene unas capacidades enormes para, como país, poder revertir la situación en América Latina. Seguimos siendo una estrella. Lo que pasa es que internamente estamos acostumbrados a un ritmo que ya nos estaba llevando a niveles de crecimiento súper, digamos, elevados, no solamente para América Latina, sino en el mundo. O sea, hemos sido campeones mundiales del crecimiento en algunos años. Pero crecer a 4, a 5 es sano, es sano. Lo que tenemos que hacer es crecer a 4, a 5 generando empleo. O sea, lo que nosotros necesitamos no es solamente fijarnos en el número del PBI. Tenemos que hacer que ese número del PBI refleje también lo que es la demanda interna, refleje lo que es la generación de empleo. Yo creo que el presidente Kuczynski ofreció 3 millones de empleo. Nosotros, como Confiep, vamos a empezar a hacerle un seguimiento. Estamos buscando una herramienta que nos permita identificar cuántos empleos se generan trimestralmente, porque ese es el gran reto. El gran reto es cómo hacemos que ningún peruano que salió de la pobreza regrese a ella. Cómo hacemos que los chicos que salen de la universidad consigan trabajo. Cómo hacemos que la educación sea un elemento de competitividad en el largo plazo. Cómo hacemos que la salud, cómo hacemos que la justicia, cómo hacemos que la seguridad ciudadana se revierta para que, además, todo el mundo tenga lo que se llama la conciencia tributaria, o sea, que sienta que sus impuestos están siendo utilizados correctamente. No tengo duda que el Perú va a ser mejor y no tengo duda que el Perú va a cambiar, que el Perú va a crecer. Ya hemos revertido una tendencia que había con el anterior gobierno, que era de poca confianza, de poca inversión. Cuando digo esto es, ya el nivel de confianza ciudadano y empresarial revirtió. Ya estamos en niveles muy interesantes y eso generalmente sucede 6 meses antes de que venga la inversión. No estoy hablando de las grandes inversiones porque siguen estando trabadas. Hay esfuerzos importantes. Creo que el MTC ha hecho muchos esfuerzos. Pero que la gente va a estar mejor, yo no tengo ninguna. O sea, paciencia. Yo creo, a ver, una cuota de paciencia no nos hace mal a nadie, ¿no? Paciencia y al gobierno que haga el máximo esfuerzo por comunicarse mejor, por reaccionar quizás mejor frente a algunas situaciones y a trabajar sin prisa pero sin pausa, o sea, permanentemente, y a buscar algunos resultados que a la gente le dé, digamos, ese espacio para pensar de que esto va a seguir mejorando. Yo creo que sí, los empresarios, para nosotros los empresarios, el riesgo Perú es 0, porque hemos nacido, hemos vivido y vamos a morir acá y seguiremos invirtiendo en el Perú.
y es lo que la gente en general va a hacer. Algunos tendrán opciones de irse a otros países. Nosotros estamos absolutamente comprometidos y creo que el gobierno, que en el primer nivel, digamos, de la administración pública está muy bien, creo que tiene que empezar a afinar el segundo y el tercero. Tienes que tener alineado perfectamente todos los estamentos, todos los niveles de gobierno para poder empujar más rápidamente hacia los cambios que el país necesita, ¿no? Muy bien. Martín, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias.